Shalom amigos, una vez más transmitiendo para la Academia del Conocimiento del Midrash desde Israel. Hoy vamos a entregar el suplemento acerca de el horario de los rezos, un suplemento al curso que estamos impartiendo acerca del Bet HaMikdash. Comenzamos entonces. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver los horarios de los rezos diarios, los tres rezos diarios de Shacharit, Minha y Arabit, con los korbanot, los sacrificios que eran traídos en el templo. Pues tenemos enseñan los sabios y traen las fuentes del Tanaj. Una de ellas es Joshea, el profeta. Eh, en este versículo, el capítulo 14, nos dice el profeta, Neshalma parim sefateino, que pagaremos pues las vacas, refiriéndose a los sacrificios, sefateino, con nuestros labios, o sea, con nuestra tefilá, con nuestros rezos, y así también pues traen los comentaristas que las tefilot, los rezos que hoy dirigimos al Creador, son una sustitución al servicio sacrificial que se hacía diariamente en el templo. En el futuro, desde luego, cuando sea construido el tercer templo, volveremos a ofrecer sacrificios en el altar. Asimismo, seguiremos ofreciendo nuestros rezos de agradecimiento y alabanza al Creador. Hay comentaristas que dicen que el sacrificio más importante en el futuro va a ser el Korban Todá, o sea que un sacrificio de agradecimiento, de Todá, de agradecer, de gracias, del verbo leodot. Asimismo, los rezos, al ser modificados en el futuro, ya cuando esté la redención de Israel ya cumplida y establecida, pues nos quedará agradecer al Creador por todo lo que trajo y por su redención. Asimismo lo vemos también en la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Lo primero que hizo Moshe y el pueblo de Israel fue ofrecer un cántico de alabanzas al Creador, como está escrito en el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Az Yashir Moshe uvnei Israel. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel. Interesante que cuando dice entonces cantó Moshe, está escrito con una yud que indica también futuro, Yashir. Entonces cantará Moshe, se puede traducir a sí mismo. En el futuro, como sabemos, y así explica también el Sod de la Torah, la Kabbalah, Moshe, llamado Riyam Imna, el pastor fiel de Israel, tendrá su parte y tiene su parte en el tercer templo, ya que como lo explica el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, en su libro Mishkenei Elión, Moshe también estableció las bases del tercer templo en los mundos superiores espirituales de arriba, en el mundo de la Atzilut. Entonces tenemos que nuestros rezos de agradecimiento y alabanzas al Creador en el futuro será un papel muy importante que vamos a desarrollar cuando esté en pie el tercer templo. Eh, Tenemos también el pasuk del profeta Yeshaya, Isaías, eh, que nos dice, Vayotim el ar kodshi ושימחתים בבית תפילתי עולותיכם וזבחיכם לרצון על מזבחי כי ביתי בית
tefilá ikareh lechol ha'amim. Nos dice entonces el profeta, los traeré al monte de mi santidad, los alegraré en la casa donde me ruegan, sus holocaustos, olotechem, las olot, los holocaustos de Olá, y sus sacrificios, sivchem, los zebachim, del verbo lisboach, sacrificar, y también de la palabra mizbeach, altar, serán aceptados sobre mi altar, le razón al mizbeji, sobre mi altar, dice Hashem, porque mi casa, ki beiti, bet tefilá, casa de ruego, o casa de tefilá, de peticiones, de alabanzas, de rezos. Bet tefilá y carrele kol, lechol ha'amim, casa de ruegos, casa de tefilá será llamada por todos los pueblos. En un futuro tenemos entonces que, según el profeta, todos los pueblos de la tierra vendrán a alabar al Creador en el templo de Jerusalén y le vendrán a dar gracias por la redención de Israel y asimismo del mundo, por la justicia, la paz, el orden que vendrá en ese tiempo. Y como dice también el profeta en su libro, en Yeshayá, el profeta Isaías, porque todo el mundo estará lleno, Kimalea Aretz, de et Hashem, del conocimiento de Hashem, Kemaim Layam Mehasim, como el agua cubre el mar, y en el futuro todos nos dedicaremos al conocimiento del Creador y a la espiritualidad. Todas las naciones vendrán a Jerusalén, toda la humanidad disfrutará de espiritualidad pura y todos nos dedicaremos al conocimiento del Creador, como ya trajimos, durante el día, comenzando por la mañana y recordando que existen paralelismos entre los rezos diarios y los sacrificios que se traían en el templo. Hay muchos paralelismos entre ellos. Recordemos que el tiempo, en el Bet HaMikdash, en el templo, el día comienza desde la mañana, no como generalmente conocemos, que el día en el calendario hebreo comienza en la noche y termina también al atardecer y comienza otro día por la tarde. Por ejemplo, hoy, ahora que estamos grabando esta clase, es acá en Israel domingo por la noche, lo cual quiere decir que ya es Yom Sheni, ya es el segundo día de la semana, o Yom Bet, lo que se conoce como lunes. Esto en general, en el calendario hebreo se cuenta de esa forma. Sin embargo, en el templo, en el servicio del templo, no se hacen sacrificios de noche y por lo tanto el servicio en el templo comienza muy muy temprano en la mañana. Y así lo podemos ver en el Masejet, en el tratado de Tamid, del Korban Tamid, que es el Korban, la ofrenda continua, que se traía 2 veces al día, como los Kohanim se levantaban muy temprano en la mañana para empezar el servicio. Tenemos entonces que según el tiempo en el templo de Jerusalén, el servicio comienza por la mañana y así nuestras tefilot, nuestros rezos, comienzan por la mañana con el rezo de Shacharit. El tiempo para rezar este rezo de Shacharit, que viene de la palabra Shachar, mañana en hebreo, está regulado por las leyes que determinan el tiempo para la recitación de la Kriyat Shema. La Kriyat Shema es el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Y las bendiciones que están juntamente con la Kriyat Shema. Entonces, el tiempo para rezar Shacharit está regulado por estas leyes que determinan el tiempo de la recitación de la Kriyat Shema y la Shemona Esrei. La Shemona Esrei es lo que se conoce propiamente como la tefilá, el rezo, con sus 18 o 19 bendiciones.
Y el lapso de tiempo para la recitación de la Shema es desde que apunta el alba, muy temprano en la mañana, cuando va despuntando el alba, hasta que ha pasado un cuarto de ese día, del día. El día, consideremos lo que se llama día en la halajá, en la ley, es el lapso que existe, que hay entre la salida del sol y la puesta del sol. Es todo ese periodo en el que hay luz solar. Eso es el día desde el punto de vista de la halajá. Y entonces esa cantidad de tiempo se divide en 12 partes iguales y cada parte se considera una hora halágica, o sea, una hora de acuerdo a la ley. Entonces este rezo va desde que apunta el alba hasta que ha pasado un cuarto del día. Esto lo trae la Gemara la Mishnah en Masejet Berajot y el Shulchan Aruch en el Tratado de Orach Haim 58.1. Similarmente, la Shemona Esrei puede ser recitada desde el amanecer, pero no después de la cuarta hora, un tercio del día alágico. Cuando ya ha pasado más de ese cuarto, entonces no se puede lejatejila, idealmente ya no se podría hacer. Eso también está en la Mishnah en Berajot, en el Shulchan Aruch. En caso de que haya habido un atraso o por cualquier razón o percance, no se haya podido hacer el rezo de Shacharit a tiempo, o sea, Bediavad. Bediavad es una situación en la que llegamos que se nos presentó una vicisitud y ya pasó la hora que idealmente había que hacer el rezo. Entonces, en ese caso puede ser recitada hasta el mediodía, recordando que el mediodía hablamos de mediodía alágico, justo la mitad de todo este lapso de tiempo en que hay luz solar. En caso que no se pudo recitar la Shemona Esrei en la mañana, se deberá recitar doble en el rezo de Minha, lo que se llama Mashlim. Mashlim es completar. Habría que completar, entonces se hace el rezo de Amidá se hace doble en el rezo de Minha para completar la que no se pudo recitar en la mañana. El rezo de la mañana de Shacharit es el rezo más largo del día. Asimismo es el más detallado de los 3 rezos diarios. Tiene diferentes partes que por ahora no vamos a mencionar. Sin embargo, es un rezo que tiene mucha complejidad y tiene conceptos muy profundos en donde vamos subiendo desde el mundo más bajo de la Asiyah, de acuerdo al Sod, hasta llegar al mundo de la Atzilut, el mundo más elevado de la espiritualidad. La tradición nos dice que fue Abraham Avinu, nuestro patriarca, quien instituyó el rezo de la mañana, basado en Bereshit, capítulo 19, verso 27. Los miembros de la Gran Asamblea instituyeron el rezo de Shacharit para que tomara lugar del sacrificio de la mañana. Esto lo traen los sabios en la Gemara, en el Tratado de Berajot, página 26, Karabé. El rezo de Minha es el más corto de los 3 rezos. La tefilá debe ser realizada antes de la puesta del sol. Es un rezo de mucha importancia, se considera muy apreciada por Hashem. Esto lo trae la Gemara también en Berajot, lo trae también el Tur en Orach Haim. La tradición nos dice que Yitzhak Avinu introdujo el rezo de Minha basado en el verso de Bereshit, cuando Yitzhak salió por la tarde al campo y estaba conversando con Hashem. Entonces nos dicen los comentaristas y explican los sabios que estaba haciendo el rezo de Minha. El Baal Aturim explica, Shacharit la recitamos antes de empezar nuestras labores. Arbit, el rezo de la noche, es recitada al final del día cuando hemos terminado nuestras labores. Sin embargo, Minha debe ser recitada en medio del día cuando estamos haciendo nuestras labores, por lo que hay que priorizar y dedicarle el tiempo debido a la misma. Y también se hace énfasis en que Minha debe ser un rezo que debe ser hecho con mucha kavanah, con mucha intención y con mucha concentración debido a esto, a este idgar, a este desafío que se tiene
que justamente hay que cortar las labores y dedicar este lapso de tiempo para hacer el rezo justo en medio de nuestras labores diarias. Debido a esto, algunos la consideran el servicio más importante del día. Minja debe ser recitada con especial esmero y concentración. Enseña Rav una persona debe ser diligente con respecto a Minja, dado que el profeta Elías recibió respuesta a través del rezo de Minja cuando ofreció el holocausto en el monte Carmel. Le pidió a Hashem que escuchara su rezo y que eh, su holocausto, su ofrenda fuera aceptada, y vemos como nos comenta el Tanaj que descendió fuego del cielo y Hashem le contestó su plegaria, y esto fue por la tarde a la hora del rezo de Minja, que Eliyahu, el profeta Elías, dijo: Aneni Hashem, contéstame Hashem. Minja está relacionada al sacrificio diario Tamid. Recordemos que el sacrificio diario, que era un sacrificio olá de ascensión que se quemaba completamente en el altar, se llama también el sacrificio tamid, el sacrificio continuo, la ofrenda diaria. Se hacía 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. El tiempo de su recitación va de acuerdo al tiempo en que este sacrificio era traído al templo. El lapso de tiempo va desde que el sol empieza a bajar hacia el oeste, justo después de mediodía, hasta la puesta del sol. Debe ser recitada luego de pasada la 6:30 del día. 1 hora del día, como dijimos, es una 12ª parte de tiempo en que dura la luz del sol. El comienzo de este tiempo se denomina Minja Gedolá, pasado este tiempo que dijimos de las 6:30. A esta hora ya se le denomina la hora de Minja Gedolá, la Minja grande o la Minja mayor, y este tiempo ya se presta para hacer el rezo de Minja, dado que el límite del tiempo para ofrecer el sacrificio de la tarde era a la 9:30 del día. La Minja que es recitada a esta hora se denomina Minja Ketaná o Minja pequeña. Esto lo trae Rashi en el Tratado de Berajot 25 cada vez. Minja puede ser recitada hasta la puesta del sol. Esto lo trae el Shulchan Aruch en Orach Chaim. Con respecto al rezo de Arbit, también es llamada Ma'arif por los hermanos ashkenazíes del rito de Ashkenaz. Es el tercer y último rezo recitado durante la noche. Leer la Shema Israel 2 veces al día, que contiene los versículos de Deuteronomio, Devarim 6:4-9, Devarim 11:13-21 y Bamidbar 15:37-41. Es un mandamiento de la Torah. Esto lo trae el Mishnah Berurah. Yaakov introdujo el rezo de Arbit basado en el verso en Bereshit, en Génesis 28:11. Lo traen esto los sabios en el Tratado de Berajot 26 Karavé. Inicialmente fue un rezo voluntario y opcional. No era obligatorio hacerlo, dado que se corresponde al tiempo en que se terminaban de quemar partes del sacrificio que no se habían terminado de quemar. Como mencionamos, el sacrificio diario se presentaba solamente 2 veces al día, por la mañana, por la tarde. En la noche ya no había servicio, en el sentido que ya no habían sacrificios propiamente dicho, y lo que se hacía era pues terminar de quemar los miembros y órganos de los sacrificios que se habían traído durante ese día, y que todo se terminara de consumir en el altar. Y al día siguiente lo primero que se hacía pues era quitar las cenizas, limpiar el altar y prepararlo para el comienzo de un nuevo día de sacrificios. Entonces toda la noche era dedicada a esto, a terminar de quemar lo que no había podido ser quemado durante la tarde-noche. Entonces se terminaba de quemar durante la noche, y entonces todo este tiempo es el tiempo que corresponde a hacer el rezo y la tefilá de Arbit o Ma'ariv. Sin embargo, a veces no habían partes que se terminaran de quemar durante la noche, porque ya se habían consumido para ese entonces.
Hay discusión en la Gemara acerca de si este rezo es mandatorio o no. Y con el tiempo se convirtió en un rezo mandatorio, o sea que de acuerdo a la halajá, la ley Arbit, el rezo de la noche es un rezo mandatorio para todos, que todos debemos hacer, teniendo entonces en un día normal tres rezos: el rezo de Shacharit, el rezo de Minjá, el rezo de Arbit, la mañana, la tarde y la noche respectivamente, de acuerdo a los tiempos en que se ofrecían los sacrificios en el templo y, como dijimos, en la noche, que era que se terminaban de quemar los miembros y órganos de los sacrificios que se traían durante el día, es el tiempo que corresponde al rezo de Arbit. Arbit debe ser recitada desde que aparecen tres estrellas en el cielo. Esto se le llama Set Akohavim, la salida de tres estrellas en el cielo, hasta la medianoche. Esto lo trae el Shulchan Aruch en Orach Chaim. Y en caso de necesidad, como dijimos, Bediavad, por alguna razón ya pasó este tiempo, pasó la medianoche y no pudimos por alguna razón, eh, no se pudo hacer el rezo, se puede recitar Arbit hasta antes del amanecer. Esto también lo trae el Shulchan Aruch en Orach Chaim 235.3 y en el Tratado de Berajot 2a. Tenemos entonces, para concluir con esta parte, que los tres rezos diarios se corresponden a los sacrificios que eran traídos diariamente en el templo y que en el futuro, con la ayuda de Hashem, volveremos a traer sacrificios en el templo, tal como establece la ley en la Torah. La Torah nunca cambia. Y asimismo ofreceremos nuestros rezos y de gratitud y alabanza al Creador por habernos redimido, por habernos traído la redención final, por haber reunido a todos las tribus esparcidas por los 4 puntos cardinales y por habernos construido nuevamente el templo y por haber instaurado nuevamente el servicio, lo que va a dar lugar a que el mundo nuevamente se eleve y que pueda adoptar nuevamente la espiritualidad y la elevación espiritual que el mundo necesita alcanzar, que se alcanza solamente por medio del servicio en el Bet HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Quiera Hashem redimir a Israel y traer la Geulah final de la cual hablaron los profetas hebreos. Quiera Hashem traer su redención pronto y que pronto podamos ver el templo construido en nuestros días. Hasta pronto.